semana no habíamos tenido aún ningún hincha de Racing en la mesa, porque venimos todas las semanas teniendo hincha de Racing. Por casualidad, una cosa increíble. Me escondieron de vuelta la taza. La casualidad es otra cosa, esto es alineación planetaria. Ay, Guido. Yo creo que me traes porque soy de Racing. No, Nadia. Lo sospecho, lo estoy sospechando. No, para nada. Le vamos a dar la bienvenida, ya lo veníamos anunciando, porque esta nota está pactada hace como 3 semanas atrás aproximadamente, a Melissa Cosentino y a Nadia Apa, que vienen a hablar de un tema sumamente importante, pediatra y... Psiquiatra infanto-juvenil. Psiquiatra infanto-juvenil. Me encanta. Sí. Me encanta, va a estar interesante esta charla. Bueno, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo las trajo toda la lluvia anoche? Bien, a mí me gusta la lluvia. Pero a ese nivel de intensidad, Sí. 3 de la mañana... Yo duermo. Mira vos. La lluvia me relaja. ¿Vos también? ¿Sí? Sí, salvo por mis hijos que me despiertan Claro, a la ese es noche, otro pero tema. duermo bien. Ah, ¿viste? Sí, a mí me pasó eso. Julia era a las 3 de la mañana y no puedes, asustadísima con el golpeteo en la chapa, porque estaba, pero en serio, no es que estamos exagerando. Pero prepárense porque hoy vuelve a la tardecita noche y con nieve. Bueno, a mí me gusta. De hecho no se fue todavía, sigue lloviendo. Sí, está ahí, firme como rulo de estatua. Bueno, chicas, hoy traen un tema sumamente importante y siento que súper actual. Como a todos nos puede estar tocando de algún otro lugar, como hermana, madre, familiar, tía, abuela, abuelo, o sea, que tiene que ver con las redes y los adolescentes, preadolescentes, que sí, que no, celular. Bueno, hay mucho detrás de las pantallas, así que me parece que es algo que va a dejar para que hablemos un montón. ¿Quién arranca el debate? ¿Nadia? Vos, Bueno, porque estás si más querés, vieja. podemos empezar definiendo un poco qué es la preadolescencia o Me gusta. pubertad, como para entrar en el tema. La pubertad es este periodo que da inicio a la adolescencia, y la adolescencia es este periodo de transición entre la infancia y la adultez. Normalmente consideramos que la pubertad empieza en las nenas entre los 8 y los 13 años y en los varones entre los 9 y los 14. Y empiezan con cambios físicos visibles, ¿no? En las nenas es la aparición del botón mamario, el desarrollo de las mamas, y en los varones suele pasar un poco más desapercibido porque es el aumento del volumen testicular. Y bueno, esto lleva consigo un montón de cambios emocionales, ¿no? Te hago una pregunta ahí, Nadia. Justo lo hablaba con una mamá el otro día. ¿Se ha modificado la edad? Ay, te preparé ese tema. Porque digo, nosotras cuando éramos, no sé, teníamos 13, 14, no sé, se habla de la menstruación, por ejemplo, y a la mayoría nos vino primer año del secundario, Claro, 13. segundo. Y hoy notamos que sexto grado ya, algunas en quinto, otras en séptimo, pero digo, ya es primaria. ¿Hay como un adelanto? Sí, se está viendo a nivel mundial un adelanto en la menarca, que es la primera menstruación. Lo que es importante acá es que tratemos de detectar a tiempo si hay pubertad precoz. Pubertad precoz es cuando empieza el desarrollo antes de los 8 años y eso no se considera normal y hay que estudiarlo. Okay. Antes de los 8 años, no. Antes de los 8 años no debe debería haber, suceder. y antes de los 9 en los varones. Antes de los 9 los varones. Pero sí se está viendo a nivel mundial un aumento en la pubertad precoz, sobre todo post pandemia de COVID. Hubo un primer estudio en Italia donde se observó que había un gran aumento de las consultas por pubertad precoz, y ellos lo asociaron a estar más en casa, más sedentarismo, aumento de peso, porque lo que es el tejido adiposo estimula la producción de estrógenos, y al exceso también de pantallas y a la alteración del sueño vigilia, que eso podía estar haciendo que aumenten los casos de pubertad precoz. Alguien me decía también, no es la misma alimentación que tenemos nosotros, por ahí ahora, los mismos productos que cuando éramos más chicos. No sé, me nombraron el pollo con las hormonas. No, eso, ¿tendrá que ver? No, eso es medio mito, pero sí hay Ah, disruptores endocrinos que sí pueden interferir en el ambiente y en comidas, por ejemplo, la soja transgénica. Pesticidas que hay en la comida, o también el uso excesivo de plásticos para calentar la comida. Eso también, Microondas. claro, eso no sé La si. bandejita microondas de plástico. Claro, y eso libera tipo bifenol A, bueno, perdón, el nombre de los plásticos, y otros productos químicos que los disruptores endocrinos lo que hacen es simular
a las hormonas y eso desencadenaría una pubertad precoz. Solo Así es- que sí, todo se relaciona con todo. se sumó. ¿Solo es con la cocción de la comida con los plásticos o el hecho de que venga empacada también? Todo en tipo Claro, de... también. En una bandeja. Todos los productos que vienen como envasados también pueden Claro. tener disruptores endocrinos, también cremas y como uso de Las cosméticos. Los parabenos. Yo Claro. me acuerdo cuando era chica el mito de la Hins. No usas la Hins porque la Hins tiene mucha carga hormonal. Y puede ser que tuviera parabenos, la verdad, justo. Parabenos. Parabenos son. Ese es el. Sí. Claro, hay un montón de shampoos, cremas y productos que usan para belleza o cuidado. Que ahora Tienen viene mucho. parabenos. Ahora vienen sin parabenos. que uno Claro, lee por mucho eso sin es, porque parabenos. se está hablando mucho mirá. de los disruptores endócrinos. O sea, siempre es recomendable comprar sin parabenos. Sí, sobre todo en infancias, ¿no? Buen punto. Sí. Un dato no menor, chiquito, querido Guido. Sí, sí, sí. O sea que sí, es cierto eso que se ha ido como adelantando las Sí, etapas. en Argentina hubo un estudio post pandemia que aumentaron un 60% las consultas por pubertad precoz en los servicios de endocrinología infantil. Pero no se pudo asociar a las mismas cosas que se asociaron en ese estudio que te conté en Italia. En Argentina lo que se ve es que si hay un antecedente de menarca materna temprana, es probable que la niña también tenga menarca temprana. O sea, primera menstruación, si la mamá menstruó temprano. Pero la hija siempre también. lo que podemos llamar dentro de los parámetros normales es después de los 10 años. ¿no? Claro, desde que aparece el botón mamario, ponele que aparece a los 8, que estamos al límite, pero estamos dentro de lo normal, se considera 2 años más hasta la primera menstruación. O sea, sí, 10 años. Si menstrua a los 9, o fue muy rápido, o empezó el desarrollo Claro. antes de los 8, y eso habría que haberlo visto. Qué loco eso. Porque eso se puede frenar. Ah, ¿se puede frenar? Sí, porque tiene repercusiones no solo emocionales, sino también físicas, que las nenas quedan con talla baja. Claro. Porque el se- cartílago de crecimiento cierra antes. Eso pasa cuando viene la primera menstruación. Exacto, porque después de la primera menstruación ya no crecen mucho más en altura las mujeres, unos pocos centímetros más. ¿En serio? Claro. Y todo lo emocional, entonces muchas veces se interviene con un endocrinólogo y se frena la pubertad precoz. Wow. Tengo un par de pacientes. ¿En serio, Sí. Junín? Sí. Estoy viendo mucho, de hecho. Me quedé helada. Porque lo que pasa también es que no dejan de ser niñas. Son niñas, sí. O sea, nosotros estábamos ya en el secundario, ya nos poníamos el guardapolvo más corto, qué sé yo, nos hacíamos la... Pero ahora son niñas de un sexto grado, 11 años, 10 años, 12 años, están en primaria, siguen jugando como niñas, pero al mismo tiempo ya tienen una vez por mes la menstruación en sí, digo, es como un cambio muy grande también para la familia, Sí, digo, para hay todos. muchas cosas detrás de esto, no es tan sencillo ni liviano. Bueno, me gusta el tema igual, para un día traerlo como profundización. Dale. Tarabia. ¿Y cómo se aborda esto desde la psiquiatría, Melissa? El tema este de la pubertad precoz, digamos, esto que mencionabas recién de que, bueno, por un lado son niñas y por otro lado sí van, es un poco lo que va pasando, o sea, pase un poquito antes o un poquito después, es un poco esa transición entre una mezcla de seguir siendo niñas y querer jugar todavía como más niñas y a la vez tener un despertar en el cuerpo de cambios físicos, cambios emocionales, las hormonas que se van despertando también generan esto. Y es un poco eso, la transición, o sea, es un poco una revolución hormonal que, bueno, padres también lo viven desde ese lado en estos cambios que se van dando, pero es eso, es una transición, que siempre se pasa un poquito antes o pasa un poquito después, es una transición y es un momento como difícil de llevar para la persona que lo está transitando y para los que están acompañando. Claro, es cierto que sí. No pasa solo en esa etapa de la vida. Nos pasa a todos cuando hay transiciones, son cambios y generan movimientos. Sí, incertidumbre también para la niña o niño que lo está atravesando también, de bueno, no saber si tiene que hacer tal cosa, tal otra, si está bien lo que está sintiendo. Por eso también me parece que es importante ir en diálogo, no sé, los padres con los niños y con sus hijos, para que se sepa, bueno, qué es lo que está pasando, qué cambios van a atravesar en la Que adolescencia. no pasaba en nuestra época tanto tampoco. Hoy tienen la ESI en las escuelas, digo, Sí. hay otra información, ya saben lo que va a suceder. Yo he hablado con mujeres que me dicen, yo me enteré, una vez me dijo alguien, yo me enteré, estaba en el río con mi familia y no entendía qué me estaba pasando. Digo,
hay generaciones que no han tenido toda esta información del diálogo, del hablar, de qué es una toallita, qué es un tampón, cuándo, tener en la mochila por las dudas, estar preparada, digo, eso no se hacía tampoco antes, no había este diálogo con la familia, esto de poder confiarlo y hablarlo y que sea algo que es normal, o sea, que nos va a pasar a todas. Que si bien ahora está esto más incorporado en las escuelas y demás, igual me parece que es importante que en la casa también se vaya hablando, porque quizás es un ámbito, en teoría, un poco más seguro, donde el niño o niña puede preguntar, puede sacarse todas las dudas realmente de lo que va. Hay que abrir el espacio al diálogo Claro. en la casa, ¿viste? Sí, que se puede hablar. Hay de que todo. hablar de esto, de todo, dar el espacio, cómo te estás sintiendo. Bueno, esto me pasó a mí también, qué sé yo, empatizar y abrir el diálogo, es tan importante. Hablando un poco de esto, ¿no? De esta etapa que vos planteabas, Nadia, estos cambios y demás. ¿Cuáles son esos cuidados que tenemos que empezar a tener, ¿no? A las dos le pregunto, desde cómo se encara esto, ¿no? Porque también esto de que las niñas o los niños empiezan a notar cambios, los padres empiezan a notar esos cambios y empiezan a surgir otros temores también. Claro. Y lo traían hoy esto del grooming y lo de las pantallas y demás, y el acceso a qué, cómo se habla, cómo se encara el tema, porque el querer pertenecer también a los grupos, el otro día estuvo la charla de Gastón Pauls, que estuvo sumamente interesante, estuvo muy buena, y él arranca un poco con esto, ¿no? Con el yo quería pertenecer a, entonces tal cosa. Sí. Empiezan todas estas cuestiones del querer... Es que la adolescencia o la pubertad, la preadolescencia se caracterizan por eso, por alejarse de los progenitores e ir acercándose al grupo de pares para pertenecer. Esto de empatizar con el otro o formar grupos de interés común. Sí, y es un movimiento saludable que pase eso. O sea, que se Es normal. desidentifiquen con Sí. de la familia y se pasen a identificar con los grupos de amigos. Eso es saludable y está bien que pase, pero bueno, por eso, volviendo a lo anterior, siempre tener abierto el diálogo en casa de, qué es lo que está pasando, si se usan, por ejemplo, celulares. Bueno, antes de dar el celular, por ahí poner reglas, hacer contratos, acuerdos, cómo se va a usar, horarios, claro. Por ahí que el hijo sepa, va a haber un control parental, no es que va a ser tu celular y listo, y que, esas cosas, me parece que está bueno que ir pensando por ahí antes de dar el celular, o si ya se dio, también siempre es momento para poder plantearlo. Y decir. Claro. Porque no es prohibirlo, sino medirlo o supervisarlo, ¿no? Sí, y acompañar ese uso sabiendo también qué riesgos existen. Pues lo primero que tiene que suceder con un celular o con el uso de un dispositivo electrónico es que tiene que ser seguro, porque si no le está dando un arma. Entonces está bueno que eso sea seguro. ¿Y cómo hacemos para que sea seguro? Primero dando información de cuáles son los riesgos que puede haber en el uso de un celular sin supervisión. El grooming, que es el acoso. Claro, ¿qué es el grooming? Es el acoso ejercido por un adulto, acoso sexual ejercido por un adulto a través de redes sociales. Lo característico del grooming es que este adulto se hace pasar por un niño o niña de la misma edad y lo engaña para enviar fotos, videos o encontrarse en algún lugar, concretar un encuentro y abusar sexualmente. Esto es súper frecuente, o sea, pasa uno todo el tiempo. Piensa que no, pero pasa un montón. Entonces, eso es importante que primero que haya información acerca de esto y que por eso los padres también son responsables de poder acompañar esto y que sea seguro el uso del celular. Claro, porque va a pasar, pasa, o sea, va a suceder. Entonces, ante lo que va a suceder, que es esto, el alejamiento, el querer tener un teléfono, el empezar a utilizarlo cada vez más en algunas cuestiones. Digo, al principio lo podés controlar más que sean solo jueguitos, después ya va a querer un chat, y después vienen las redes y demás, que se hable, que se explique cuáles son los peligros. Y esto que ustedes plantean es sumamente importante. Y por otro lado, como decís, va a ser inevitable que ellos vayan teniendo cada vez más autonomía y que vayan queriendo estar en más, abarcar más cosas. No se puede prohibir. No, es peor. Es peor. El otro día veía un caso, igual
una serie que salió hace muy poquito en Netflix sobre un caso de una situación en una escuela que fue hace poco, donde la chica recibía mensajes todo el tiempo al novio. La empecé a ver, pero no la Yo terminé. Es tremendo cuando te enterás de quién es la persona que hace el grooming. Fueron 2 años de acoso por celular a esta chica, a su pareja, que después termina siendo el exnovio por una cuestión de que ya no podían seguir avanzando. Amigas, amigos, en un secundario, en un pueblo muy chico de Estados Unidos. Nada, y después quien estaba detrás de todo era un adulto, muy adulto y responsable, un adulto responsable que Espera que la quiero ver. no, por eso no te voy a spoilear quién es, porque cuando sepa quién es tremendo. Y decís, ¿hasta dónde llegan? O sea, mensajes de matate. A ese punto eran. Sí. Por eso también como padres está bueno estar atentos a los signos de alarma también, ¿viste? Cuando nosotros éramos chicos se recomendaba que la computadora, porque eran computadoras de escritorio, estén en un lugar visible de la casa, que no estén en la habitación. Ahora con el celular y la tablet eso es más difícil, pero el aislamiento, el esconderse para usar el celular, tristeza sin causa aparente, todas esas cosas nos tienen que hacer sonar una alarma. También está esto de el querer, a ver, ¿cómo lo digo? La imagen que uno encuentra en las redes o lo que ve, que no es la real, que a nosotros mismos a veces nos perjudica también. Empezar a trabajar eso también en casa, el hablar esto, los filtros, los cuerpos, lo importante de la alimentación, lo importante de compartir la mesa. Creo que lo hemos hablado con vos, el hecho de sentarse a comer, o con Flor Prado también cuando viene, que ella es nutricionista, dice el momento de sentarse a comer, de ser consciente de que estás comiendo. Pero hay un riesgo detrás de todo esto también, de estas imágenes que se consumen a diario, que no es la verdad de la milanesa. Por eso también supervisar el contenido de lo que se está viendo también es importante, porque hay un montón, o sea, es muy amplio lo que puede uno encontrar en las redes sociales, en internet, contenido inapropiado para la edad y contenido que puede ser nocivo si una persona está pasando por una determinada situación puntual, yo qué sé, si tiene una depresión, si tiene un trastorno de alimentación y se mete a ver cuestiones que tienen que ver con estas problemáticas y probablemente esto se aumente. Es que las redes sociales o el uso excesivo está considerado también una adicción. Claro, eso. Y también el consumo excesivo de pornografía en varones jóvenes está asociado ahora a impotencia eréctil a temprana edad. Se está viendo mucho eso. 20 y pico con problemas de disfunción eréctil por la cantidad de pornografía que consumieron en la adolescencia. Sí. El gaming también, las apuestas en línea. Argentina tiene un gran problema con eso. Bueno, pero también es cierto, el otro día lo hablábamos, creo. Tanto. Uno ve un partido de fútbol hoy y en el corte de un partido de fútbol lo que encuentra es bebidas alcohólicas y apuestas online. ¿No? Sí. Durante toda la pauta, esos 15 minutos te dicen, si sos mayor no apuestes, pero bueno. Hace 20 años atrás estaban las diablitas o las bosteritas bailando en los entretiempos también. Sí. Espectáculo para toda la familia. Claro, bueno, pero no voy a entrar en la... No voy a decir nada de lo que iba a decir. Pero digo, nos molestaba la inauguración de un puente cuando se nombraban obras, eso también nos molestaba. Y hoy no nos molesta que haya apuestas online y todo el tiempo bebida alcohólica en una publicidad. No, la naturaleza y el ser humano es una especie insaciable en un montón de aspectos. Todo lo que nos tira nos hace adictos, es una locura. Es increíble eso, en serio. Sí, bueno, esto que hablábamos, los jueguitos tienen como formas de recompensa que se activa en el cerebro un circuito, se llama circuito de recompensa, que es lo que genera, o sea, el mismo circuito que se activa cuando uno es adicto, no sé, a alguna sustancia. Entonces, se activa el mismo circuito, o sea, eso es así. En algunas. Es el circuito de recompensa con liberación de dopamina, que es lo que te produce el placer. Pero no es lo mismo que cuando éramos chicos y jugábamos al Tetris en el jueguito. Lo que pasa es que lo tenías súper acotado, no lo tenías disponible todo el tiempo para jugar. Pero el de mano, ese que te vendían, ¿te acordás que era así como triangular? Sí.
Sí, pero tenía pila, se te acababa Sí, la es pila. cierto, qué Y sé además yo. eso no es un juego tan complejo como los que hoy hay, como esto, Roblox que hablábamos recién, u otros tipos de juegos de ese tipo, digamos, que tienen recompensas como cortas por algunas acciones del juego, que bueno, activan eso mucho más que por ahí Increíble los lo que juegos estás más diciendo. simples como el Tetris o... Sí, están diseñados para eso, Para mantenerte atrapado. Claro, cambió la dinámica. Antes el Mario Bros. Lo empezabas, lo terminabas. En algún día lo ibas a terminar. Hay juegos hoy por hoy que no los Son terminas infinitos. nunca. Estás Claro. ahí inmerso en el juego hasta que vos lo decidas. Hay juegos que a mí me contaron que a mí me llamó mucho la atención que se juega tipo en vivo, 24, nunca para el tiempo en el juego. Vos apagás y el tiempo en el juego sigue corriendo. O sea, Era eso es como un montón. alterás el sueño ahí, ¿no? Porque seguro que ni duermen los chicos. Hablando Y de eso- sueño y tema adolescente. ¿Viven más de noche que de día? ¿Eso es una realidad? ¿Es un mito? No debería. No deberían, pasa un montón que esto por el exceso de uso de pantallas se termina, y por también no solo pantalla, es como también es verdad que los adolescentes usan el celular para comunicarse, para interactuar, eso es así también, pero bueno, volvemos a esto, a por ahí acompañar y explicar por qué es importante. Por ejemplo, no usar pantallas a la noche. Antes de irte a dormir, o sea, la luz del celular activa un montón y hace que uno después no tenga un buen sueño reparador. Entonces se va alterando este Sí, se altera ritmo. el ciclo de sueño. Y las horas Circadiano. recomendadas para dormir en lo que es adolescencia o preadolescencia, estas cuestiones que estamos hablando. Porque se necesita dormir ciertas horas para tener nada. Están creciendo todavía igual, de todas maneras. ¿Cuánto es lo que necesitan dormir de noche? Los adolescentes... te voy a hacer una pequeña introducción. Dale, O sea, me es encanta. que la pubertad es el segundo momento de la vida donde más se crece. Ah, El mirá. primer brote de crecimiento así muy grande es el primer año de vida, donde imagínate, triplican el peso los bebés de que nacen hasta el año. Y el segundo gran brote de crecimiento es ahora en la pubertad. Y eso se ve, pubertad, adolescencia, y se ve Eso, acompañado perdón, ¿de qué edad de... era eso? ¿De qué edad queda en la pubertad? Y empieza entre los 9 y entre los 8 y los 10, 13 años. Ese es el... Ahí empieza, pero la adolescencia es hasta los 18, 19. Ah, pero ya 37 no es adolescencia. Bueno, hay Conozco algunos por Hay ahí. excepciones. teóricamente no. Claro, se supone que ya a los 18 y 19 ya estaríamos quedando fuera de la adolescencia, ¿no? Sí, Sería lo teóricamente, correcto, sí. Bueno, Comprate otra Pero bueno, adolescente. aumentan los requerimientos de hora de sueño durante este periodo de tanto crecimiento. Ah, mira, al contrario Por eso de lo que tienen más pensamos. sueño, necesitan dormir más. Es cierto, más de tienen 8 como más horas. paja, duermen la siesta también. Es Se por empiezan a levantar más tarde. Es- Más de 8 horas. Sí, te diría, no me acuerdo exactamente, pero 10 horas tienen que dormir más. Yo, si hubiese escuchado esto de adolescente, las hubiese amado. No se Lo te hubiera- da culpa. Yo Me hubiera dormía puesto en la mucho. mochila, así como necesito dormir 6 horas más. Firme, nadie Pero también empieza a pasar que a esa edad empezás a salir a bailar. Sí. Todos lo hicimos también. Digo, y nos acostamos. Bueno, yo no era muy de... A mí no me... cinco, Yo seis era lo si me máximo. acostaba de día, si era, no podía dormir, era... No No, te yo acostás. siempre ¿Pero me cada iba día? tempranito, pregúntale a cualquiera. Antes de que se haga de día. Sí, a mí los pajaritos ya me... No, ya me ya- hace mal. Ya me sentía mal también. No era muy de las que llegaban Nunca 7 de la pude. mañana, no. No. Pero bueno, también eso, te altera el Sí, sueño altera. y empezar a salir, pero también es como eso, es como, te Me va altera el afuera. sueño, pero al mismo tiempo es lo que todos hacemos. Y es pertenecer y... Sí. Para mí, Pero para mí la diferencia también es, o sea, uno en general no se salía todos los días. No, Salís el los fin de fines de semana y lo que pasa también con el uso del celular es que el celular está todo el tiempo, todos los días y no hay descanso de eso. Entonces, por eso también a veces yo como me parece re importante marcar esa diferencia, que a veces no está mal que pase una vez cada tanto y que se acuesten tarde y después se levanten más tarde, o que un día tengan menos sueño, pero si es algo que es un hábito, ya ahí se vuelve mucho más nocivo. Así es crónico. igual también hablamos de los preadolescentes, los adolescentes, pero los adultos También. estamos en la misma. Exactamente. No hay edad. O sea, yo he prestado atención de ir a comer, ahora hace un montón que no salgo a comer, pero salir a comer y estar así en la mesa, 2 personas, 3, compartiendo en la mesa una salida y con el teléfono. Sí. Y yo digo, che, son personas ya grandes que nada, tienen, qué sé yo, te juntás a comer para charlar, capaz. Y no sucede. Eso también nos pasa. Entonces digo, ¿cómo le decimos nosotros a los Claro. pibes? Y sí, es mucho con el ejemplo. Yo Es mucho con todavía el tengo ejemplo. hijos chicos, no tienen celular ni están cerca, pero también pienso, bueno, quizás
haga falta en algún momento, bueno, dejamos el celular para comer todos. Sí. Bueno, en en casa casa no, no. no usamos tele y los teléfonos no están en la mesa. Está bien, mi hija es chiquita, pero nosotros como Claro. ejemplo, ¿no? A mí me pasa que cuando Julia está con su papá, me cuesta más desconectarme del teléfono. Y bueno. Lo tengo con sonido, yo durante... Pero yo ahora también, ¿ves? ¿Ves? De jardín Uno me está escriben, atento, a claro. ver. ¿Viste? Cuando Julia está en la escuela, acá también digo, che, bueno, Pero voy a es estar atenta al distinto. teléfono, esas cosas. Pero si Julia está con nosotros, el teléfono no está en la mesa. Total, cualquier urgencia te llaman por teléfono, digo, Claro. no te van a mandar mensajito. Pero sí es cierto que uno no desconecta también. Entonces es muy difícil plantearlo Ujú. cuando nosotros no lo hacemos. ¿Cuáles son las herramientas o qué recomendaciones? Bueno, hablamos del diálogo, ¿no? Que es fundamental. El hablar, como diría mi padre, a calzón quitado. Decir, no, porque a veces, volviendo a la charla de Gastón Pons, me parece que una de las cosas positivas que tuvo la charla es que él habló sin pelos en la sin lengua. pelos en la lengua. A Él boca dijo de las jarro. cosas como hablan los pibes, les habló a la par, de igual a igual. Me pareció eso que estuvo bueno, porque a veces uno romantiza ciertos temas y los pibes se te cagan de risa. Digo, y en este caso estaban todos muy concentrados. Fue hermoso eso, ver a todos los pibes en la adolescencia mirando fijamente y escuchando. Hablar. ¿Qué más? Esto de controlar. ¿No está mal si yo chusmeo? Tiene que ser un acuerdo, en mi ok, opinión. Como ok. que tiene que saber tu hijo o tu hija que eso va a suceder. No es que de la nada o porque sí vas a ir a revisar sin que tu hijo sepa. No, como que es un acuerdo del uso del celular. Porque nos pasaba con el diario íntimo a nosotras. Uno escribía, y yo no quería que mi mamá vaya y me lo vea. No es lo mismo que el Claro. celular. No es lo mismo. Por eso. No es lo mismo porque escribir no representa ningún peligro. Interacción De con interacción con nada, otro. Es desahogarse. Claro, sí. Lo que pasa es que en el celular también puede haber lugares donde los adolescentes usan para desahogarse. Por eso está bueno que los sepan que si, como el celular no es lo mismo que un papel, una de las reglas puede ser, bueno, cada tanto a mí voy a ver qué redes estás usando, si estás hablando con algún adulto. No sé. El family, ¿cómo es? Ponen, Julia cuando quiere descargar en su tablet un juego, me llega a mí. Ah, qué bien. Claro, me Ujú. llega a mí y yo le autorizo desde mi celular Perfecto. si lo puede descargar o no. Eso está Ujú. bien. Entonces yo estoy recontra... Hay que usar esas herramientas. Ujú. Sí, sí, sí. Porque vos tenés como, bueno, la tablet no tiene WhatsApp, no tiene redes, no tiene nada, no tiene chip, entonces, pero son los juegos. Y los juegos hoy tienen chats. Claro. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. No es que solamente el Instagram o, no sé, el Facebook. Los juegos tienen chat y ahí entra cualquiera. Hablábamos de Roblox. Se habló hace un tiempo de esto, que habilitaron los chats y que estaba sucediendo lo del grooming Ujú. en estos juegos. Nada, TikTok es otro. Entonces está bueno saber eso. Hay herramientas que permiten que tu celular sepas lo que tu hija Claro, el o control hijo- parental. Exacto. Control parental. Sí, hay que Para usar las todas edades, esas herramientas. sí. En YouTube existe Ujú. también, digo, hay como herramientas como para uno decir, bueno, te quedás hasta un punto un poco más tranquila porque vos sabes que todo lo que pasa por ahí pasa primero por mi teléfono y mi autorización. Y otra cosa son los horarios, ¿no? Que lo tenga a disposición todo el día. Claro. Qué sé yo, usalo de, A la siesta. claro, ahí, como dice ella, un contrato o reglas que se pautan de antemano, por ejemplo, de horarios, donde usarlo. Vos podés No poner te que se llevas el apague. celular antes antes de dormir, por ejemplo. Claro. ¿Puedes poner que se apague? En la Sí. tablet. Ah, no sé, bien. pero Sí, bueno. los celulares también. Yo como no la que- tengo tan clara. Claro, vos podés poner hasta cuántas horas por día Bueno, se puede eso está usar y vos perfecto. pones 2 horas el fin de semana por día, ponele sábado domingo 2 horas y a las 2 horas Ah, no, perfecto. se Ujú. cancela Claro. el uso. Un Entonces, paréntesis, hablando de cómo se nos mete la tecnología y en cuál es nuestro rol como adultos en las casas donde hay infancias que tienen teléfonos, es que se nos ha metido hasta la médula el teléfono por una necesidad laboral o de mantenerse informado y ya de mero vicio, pero la necesidad laboral hizo que estuviéramos disponibles muchísimas horas por día y que lo tuviéramos que tener cerca porque en cualquier momento te puede caer un mensaje de laburo. Y además, lo que empezó a pasar con los nuevos dispositivos es que si los apagas, al día siguiente no suena la alarma. Y me gustaría preguntarle a mucha gente, ¿tienen despertador del viejo que prendía con la radio en casa? a mí me anda la alarma. No si está sabía apagado el eso. teléfono. En mi caso no, por ejemplo. No, a mí tampoco me parece. Yo tengo despertadores naturales que son mis hijos, pero Bien. No te confíes. no.
ya van a ser preadolescentes a la mitad de la mañana. Y vos vas No a lo he la- Al probado. consultorio. Lo voy a probar, Boti, te prometo que. Dale. No. Y digo, Yo lo tengo en es modo tremendo, avión, Porque Nacho. en su momento apagaba mi teléfono, cuando no era lo que soy la tecnología, igual apagaba el teléfono Sí, la alarma y sonó. la alarma sonaba Sí. igual. Hoy por hoy no. Entonces, qué sé yo, uno recurre a otras cosas, como tener un modo avión a la noche. Ay, qué lindo pegarle el- es una oh. maravilla ese gesto. ¿Vos tenés eso? Yo tengo el de los 10 minutos más. Sí, pero yo también. el hecho de que sea táctil no es tan lindo como el ting de pegarle un coscorronazo. Bueno, igual así quedó. Así ha quedado Así ha quedado de la bronca de tantas que suene a la postergaciones, 10 mañana. minutos Igual más, 10 es la minutos más. funda, lo podés recuperar. No, ¿sabes que no? ¿No? No, ya es la Ah, pantalla. oh, bueno. A mí ya el celular no me suena y no sé qué me está llamando. Vos me llamás y vibra y no me aparece hasta que se pierde la llamada y Es recién que ahí puedo Es atender. la vida útil, ¿viste? Cada vez duran menos. Menos. Para que compres otro. Pensaba, ¿cómo le explicamos eso a nuestras infancias? Che, yo tengo, necesito, no me queda otra que tener esto encima todo el día. Tal cual. Hay que hacer un grandísimo esfuerzo para, en algunos momentos claves, poder educar. Básicamente estamos hablando de una Ujú. educación, en este caso. Sí, esto del negociar, de los contratos, me parece que está bueno lo que planteás porque es, bueno, sí, podés usarlo, pero tanto tiempo, sí podés usarlo y vamos de a poco también, porque te podés ir encontrando con cosas que de verdad pueden lastimar mucho a nuestros hijos, hijas, y sabemos que hay del otro, hay gente que es mala. Sabemos que hay gente mala porque una persona que se haga pasar por una infancia, por un pibito, por una pibita y escribirle y esto, esa es una persona mala. Y hay que tener mucho cuidado y no pasa solamente en las grandes ciudades, digo, pasa en todos lados, es una realidad, hay casos, sabemos que existen, hay que tener cuidados, pero no vivir quizá con la paranoia, que es muy difícil también, porque la información es tanta, la que te llega todo el tiempo, que hace que uno dice, ¡ay, Dios! Entonces me parece que es como esto, ¿no? El diálogo es lo fundamental. O sea, Sí. en síntesis, lo que más tenemos que hacer con nuestros hijos y hijas es hablar de todo y que ellos puedan encontrar en uno un lugar de confianza. Un lugar seguro, un lugar Sí. donde mamá me pasa o papá me pasa esto. Bueno, no te vamos a retar, te vamos a Claro, ayudar. habilitar y acompañar el proceso. Pasa con las elecciones sexuales también hoy. Eso también hay que hablarlo, porque digo, nosotros no lo teníamos tan normalizado. Hoy sí ellos pueden hablar. Entonces, ¿cómo encarás esos temas cuando empiezan a, ¿no? Yo en casa repito, siempre que haya amor y respeto, será bienvenida la persona acá. Porque también eso, si uno todo el tiempo dice, cuando traiga un novio, cuando traiga un novio, cuando traiga un novio, y quizás no va a traer un novio el día de mañana, y quizás yo me siente como, ay, pero ella tiene que saber que va a ser recibida de la misma manera. Digo, eso también se habla o no mucho hoy. Hoy las infancias sí. ya van decidiendo ciertas cuestiones o van dudando de ciertas cuestiones a temprana edad. Sí, pasa un montón. Muchas veces, o sea, las infancias van transitando esas incertidumbres y muchas veces somos los adultos los que quieren, como, bueno, definir. Claro. A ver qué. Para un lado o para el otro, ¿qué? Y a veces es sostener también esa incertidumbre de proceso de quizás es una exploración, quizás no, pero bueno, es sostener por ahí esa incertidumbre y no tener que cerrar ya el camino muy temprano porque capaz que es un proceso, es una exploración, o sea, es sostener la incertidumbre. ¿Esto es una Eso. cuestión cultural o es una cuestión hormonal? Porque así como hablamos no de sé. que esto de la adolescencia, de la pubertad precoz, Sí. sí, se dio después, o mejor dicho, lo podemos visualizar con mayor acentuación después de un periodo muy puntual que fue la pandemia. Siento que estamos atravesados hoy por hoy por un montón de otros procesos, incluyendo la tecnología o estas pubertades precoces que a lo mejor también inciden sobre este otro indicador. Yo creo que todo influye el ambiente. Para mí es más cultural igual. Tiene que ver con que hoy se habla más. Yo creo esto de decir, no sé, recién hicieron 15 años del matrimonio igualitario hace muy poco, Sí. ¿no? 15 de julio. 15 años del matrimonio igualitario, 15 años que recién se reconoce que estas personas que no tenían derechos los tengan. Y hoy quienes tienen 13, 14 años nacieron ya
con el matrimonio igualitario siendo algo Siendo ley. que puede pasar. Entonces, para mí tiene que ver con estas... Sí, está más habilitado. Claro, antes estaba prohibido y hoy no. Entonces, se habla más también de ese tema y lo vemos. Y pasa, no recuerdo si hay películas de Disney o algo, pero ya... Está más naturalizado. Exactamente. Creo que vienen con ese chip también. Sí, de vienen que con está ese chip. bien. Es decir, no se hacen tantas preguntas ni tienen tantos prejuicios como los teníamos nosotros a Yo esa creo edad. que nacen con Ujú. otro chip. Que lo celebro maravillosamente, pero bueno, ese es un tema también interesante para hablar, lo de la sexualidad en la próxima charla. Bueno. ¿Les parece? ¿Les quedó algo por decir a mis chicas del consultorio de Nadia? Creo que no. El Nadie y consultorio, medio. consultorio de Nadia. Ahora es un dúo, es un equipo a partir de ahora. Ah, no ¿Son un sé. equipo? Sí, podría ser. teníamos Pacientes. pacientes. Sí. Estaría bueno la dupla, me gusta, porque están las dos cuestiones ahí. La dupla, Nadia y le vamos a poner nombre. MN, NM. El Hasta dúo el Mena. Pero parece un apellido. Ah, claro. Ya lo vamos a encontrar. Porque cuando hagamos los pisadores, algún día vamos a tener los pisadores del consultorio. No, el consultorio Buen Día a Día. Sí, sí. En los consultorios Buen Día a Día pasan estas cosas maravillosas. Y es gratísima su presencia el día de hoy. Mañana van a estar aquí en el piso de la radio las chicas del Fórum Infancias y Adolescencias. Mañana justamente van a venir a hablar sobre la efeméride del día, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Pero vienen una vez por mes ellas. Y siempre tienen algún tema de interés para hablar sobre infancias y adolescencia. Lo mismo cuando vino la última de Flor Prado, que ya estaríamos como para pedirle un turno de nuevo. Que hablamos, claro, en el mes de las infancias hablamos de lo que es las viandas en la Las escuela, vianditas en la las escolaridad, escuelas. cuando los mandamos a los chicos a la escuela y dejan de comer en casa y empiezan a comer afuera. Bueno, eso lo hablamos Sí, también. el fantoche en vez de la fruta. Qué rico el fantoche. Yo comía el alfajor Jorgito en los recreos. Ay, ese es más rico, Jorge. Aguanta, hijito. Hola. Había uno que salía de 10 centavos en una época, yo El me acuerdo. fulbito. El tatín No. salía de No, centavos. había uno que había salido que era triple. Pero triple, 10 centavos. No Sí, me acuerdo del de año eso. 93, Estamos más o hablando de menos. los 90, sí. Sí, sí. pero yo estaba en la primaria. Yo compraba palito de helado estos por 10 centavos. Sí, tremendo. Los juguitos congelados. Los Uy, naranjú. juguitos. ¿Naranjú no era? No le decíamos. Sí, los naranjú. Oh, qué Nunca me gustó Puro mucho. colorante, Ay, saborizante sí, y por hielo. favor. Bastante bien estamos igual, Sí, Te sí, digo sí. que sobrevivimos al COVID. Gracias a los cultos. Sobrevivimos a muchas cosas. Chicas, gracias Gracias. por esta Muchas charla. gracias a ustedes. Y vamos a agendar el mes que viene ya las tenemos de vuelta. ¿Les parece? Bueno. Sí, yo creo Sí. que sí, yo creo que sí. Ya vamos a estar en semis. Probá a ver si te suena la alarma. Sí, te prometo que lo voy Avisana, a, Para una sí, lo voy siesta, a algo que no intentar. Por sea favor. algo inocente, no sea cosa que... Claro, te quedas dormida. No, Valen, mi marido pone la alarma y yo lo apago. Muy bien. Ahí O sea, está. con la alarma y vemos. A ver si suena. Y nos avisás y nos confirmas eso. Dale, Al mañana- otro día no venía nadie. ¿no? Todos metían la misma excusa. No, sé que apagué el teléfono. Bueno, Melina Cosentino, Nadia Apa estuvieron en Buen Día a Día hoy hablando de, bueno, todas estas cuestiones que nos empiezan a atravesar a las familias con la preadolescencia, a ellos y a ellas fundamentalmente, y los cuidados que tenemos que tener detrás de las pantallas. Un placer tenerlas acá nuevamente Muchas y bueno, gracias. bienvenida.